Acaba de terminar el Gran Premio de España, un gran premio que terminó bastante caótico, con penalizaciones, con contactos, con resultados realmente increíbles, así que vamos a estar analizando todo lo que dejó un gran premio que no pintaba para ser tan caos, bueno, con mucha estrategia, muchas paradas y caos, penalizaciones sobre el final. Antes te invito a suscribirte al canal, dejamos un like y activa esa campanita así no te perdés de nada. Y nos metemos con la largada, donde teníamos una gran largada de Oscar Piastri, todos los que largaban dentro del top 10 y prácticamente todos los que largaban desde la pista tenían el neumático blando. Bueno, Piastri traccionó muy bien, largó muy bien. Lando Norris, como tiende a ser el piloto británico, largó mal. Ahí lo superó en la curva 1 Max Verstappen, aprovechando la succión. Russell que cortaba la curva 2, también un poquito caótico, ¿no? Teníamos a un Hamilton que avanzaba, a un Leclerc que también, pero por delante nada incomodaba a un Oscar Piastri que ya mantenía diferencia de las primeras vueltas con un Verstappen que quedaba segundo. Los que más ganaron fueron Leclerc 2 posiciones, Hamilton 1 y Hülkenberg que avanzaba 5 posiciones en la primera vuelta. Mientras que Alexander Albon perdía 3 posiciones y Russell 2. Alexander Albon que rompió el alerón contra Hadjar y Hülkenberg ahí en esa zona bastante compleja. Mientras Yuki largaba desde el pit lane. Hablando de los equipos, el peor equipo del día de hoy fue el equipo Haas que terminó 17º Berman, 16º Esteban Ocon, que estuvieron muy complicados, con poco ritmo, sufriendo muchísimo con los neumáticos. Berman hizo un blando, paró rápidamente el primero en parar para poner medio, después otro medio y bajo safety car poner un blando, mientras que Esteban Ocon puso neumático blando para alargar, medio y medio para el final, terminó siendo una parada menos, pero muy complicado el equipo que iba a sufrir en este circuito que tanto daña o tanto carga a la parte delantera. Están limitados, ¿no? Con estos circuitos que limitan esa parte delantera y veremos ya qué es lo que pasa para Canadá, pero bastante complicado. Hablando del equipo Williams, otro equipo que iba a sufrir en este circuito, y tenemos a Alexander Albon que abandonó, el piloto tailandés, que ya desde la curva 1 estaba muy complicado porque como dijimos rompió el alerón en la largada, y en la vuelta 26 ya bastante complicado, batallando con Liam Lawson. Liam Lawson lo pasa bien por la parte de adentro. Albon corta la chicana, le caen 10 segundos de sanción al piloto justamente tailandés. Y después en la otra vuelta lo vuelve a atacar Liam Lawson, lo pasa y ahí se tocan, rompe el segundo alerón. Y lo más probable es que William, con lo limitado que está en pista, se haya quedado sin alerón. Terminó abandonando porque ya no tenía sentido seguir en pista. Lo que sí hizo fue cumplir la sanción de 10 segundos por dejar la pista y ganar una ventaja antes de abandonar, para que esta sanción no siga para Canadá. Y bueno, terminó un fin de semana muy complicado para Williams, que Carlos Sainz solo logró terminar en la 14ª posición. El piloto madrileño también sufriendo muchísimo con el ritmo, terminando ahí en DRS de Yuki Tsunoda, 2 segundos por delante de Colapinto, pero no había más. Era un fin de semana muy complicado para Williams, sufriendo igual que el equipo Haas, y tuvieron su peor fin de semana del año, incluso peor que en Bahrein, donde no habían sumado. Tienen margen, obviamente, pero a trabajar de cara a lo que se viene. Ellos sabían que en este tipo de circuito iban a sufrir. Veremos ahora en Canadá si vuelven a luchar por ser el mejor de la zona media. Hablando del equipo Aston Martin, solo largó Fernando Alonso. Ya sabemos que Stroll no largó por dolores en la muñeca, el piloto canadiense, y que se va a tratar de recuperar de cara a lo que es Canadá. Solo largó justamente Fernando Alonso, que tuvo algunos momentos bastante complejos el piloto asturiano, pero logró por fin sumar puntos, 2 puntitos, terminó 10º en pista gracias a la penalización de Max, avanzó a la 9ª posición por 262 milésimas. El piloto asturiano que fue algo raro lo que se vio, por ejemplo, en la vuelta 13, cuando Alonso bloqueó en la curva 5 y se fue afuera solo. No estaba luchando con nadie, no estaba presionando por nadie. Perdió el control, además perdió muchísimo tiempo, que eso pudo haber sido la posibilidad de terminar un poquito más adelante el final de la carrera. Pero sorprendió, después se metió al box y un par de vueltas después de salir del box le metió una gran pasada a Franco, al piloto argentino, por la curva 3 por fuera con más grip, atacando, siendo bastante agresivo Alonso, y como dijimos rompió esa racha sin puntos, llevándose 2 para el equipo Aston Martin. Pero viendo todo lo que sucedió y cómo tenemos a un Hülkenberg que terminó quinto, realmente no debe estar contento el piloto asturiano. Veremos ya qué es lo que viene, y sí se lo vio, creo, sufriendo un poquito más en ritmo comparado a la velocidad de una vuelta a ese Aston Martin en este circuito, en un Fernando Alonso que hizo 3 paradas el día de hoy, paros bajo el safety car sobre, bueno,
ese safety car para relanzar, como hicieron todos, y justo había parado un par de vueltas antes para ir hasta el final, entonces creo que eso tampoco le ayudó tanto como si le ayudó a otros. Hablando del equipo Becar, tenemos a Liam Lawson un décimo que se dio con todo. El día de hoy Lawson se levantó a la mañana y dijo: yo me voy a pegar con el que se cruce. Le pegó primero a Albon, que en esa, como digo, para mí tenía razón Lawson, porque tenía el coche ya puesto Lawson y Albon se cierra sobre él y se tocan. Después lo pasa muy agresivo, le mete un hachazo, ahí se daña el alerón de justamente Alexander Albon. Y un par de vueltas después venía peleando con Oliver Berman, también lo toca de atrás a Oliver Berman. Oliver Berman tiene que cortar la curva, que eso fue incluso, me parece que podría haber sido para penalización, porque le pega con el neumático delantero en el trasero Berman, casi lo hace entrar en trompo, haciéndole perder tiempo. Una vuelta después lo supera y justo atrás venía Norris y Verstappen luchando por sacar una vuelta. Lawson casi se lo carga a Lando Norris, que tuvo que frenar. Verstappen tiene que frenar también. Después con Berman. La verdad que pasó más contactando con otros coches Liam Lawson que en pista rodando limpio. Pero terminó en la 11ª posición, justo afuera de los puntos, que no paró bajo el último safety car Liam Lawson y quedó ahí al borde. Como digo, en una carrera un tanto caótica para el piloto neozelandés, que vuelve a ser superado por su compañero de equipo, por un Isaac Hadjar, que terminó en la 7ª posición. En realidad terminó octavo en pista, séptimo gracias a la penalización de Max Verstappen. Hadjar hacía un trabajo fenomenal, largando con el blando, poniendo el medio. Después para bajo o 2 o 3 vueltitas antes de que salga el safety car, y eso lo termina complicando porque podría haber logrado un poquito más. Y terminó la 7ª posición en el DRS de Hamilton por delante de un Alpine, sumando nuevamente puntos importantes. Hadjar en la vuelta 28, cuando estaba detrás de Gasly, que estaban en la misma estrategia, le metió un pasadón, igual que el de Alonso Colapinto en la curva 3 por fuera. Tremendo el ritmo que tiene el francés y está siendo el debutante de la temporada sin dudas, haciendo un trabajo fenomenal, superando ampliamente a Liam Lawson y teniendo un trabajo increíble con ese Vicar, que es un coche que está rindiendo muy bien en esa zona media. Sigue con esa racha de Quali 3 y empezará la pregunta dentro de poco, que en qué momento Red Bull va a tomar una decisión, que yo creo que se lo deben estar pasando por la cabeza, de reemplazar a Yuki Tsunoda con él, porque realmente sabemos que Red Bull tiende a hacer estas cosas y no me sorprendería que llegue a pasar en esta temporada. Hablando del equipo Kick, 12º Bortoleto y Hülkenberg quinto, que Hülkenberg salió a rodar con una cafetera verde con ruedas y terminó en el top 5. La verdad que, a ver, el Kick dio un paso adelante este fin de semana con las actualizaciones que trajo, nuevo pontón, nuevo suelo, y se ha demostrado que han hecho un paso adelante, sobre todo en la velocidad de una vuelta. En carrera, Hülkenberg supo aprovechar las oportunidades. Bortoleto tuvo mala suerte. Bortoleto había largado incluso delante de Hülkenberg. Hülkenberg lo pasa en la primera vuelta, hace una largada fenomenal Hülkenberg. Bortoleto después tuvo mala suerte con el safety car, porque cuando él para, venía en la misma estrategia de Hülkenberg. Bortoleto prácticamente venía haciendo lo mismo que Nico Hülkenberg. Y cuando Bortoleto para, no tiene justo el tiempo de safety car como sí lo tuvo Nico Hülkenberg, que lo aprovechó y eso lo dejó por delante de su compañero de equipo. Así que una lástima para Bortoleto, que incluso Bortoleto no paró con el último safety car y eso le terminó costando también en el relanzamiento. Una lástima para el piloto brasilero, que creo que merecía por ahí algunos puntitos porque venía haciendo una buena carrera, pero el rendimiento está, viene haciendo un trabajo fenomenal. El tema es que está en un kick y pasa por ahí un poquito desapercibido, mientras que Nico Hülkenberg hizo un gran trabajo, el piloto alemán, terminando quinto, había terminado sexto en la parrilla, aprovechó la penalización de Verstappen, pero lo superó en pista a un Ferrari de Hamilton haciendo un trabajo fenomenal. Hülkenberg paró justo, le cayó justo de safety car, pero venía en posición ahí peleando por el borde de los puntitos en el top 10 y aprovechó al máximo para avanzar 10 posiciones de donde largó en total y terminando con puntos muy importantes para el equipo Kick, que lo sacan del fondo de la parrilla. Ya vamos a analizar el campeonato. Trabajo fenomenal, pero lo importante para el equipo Kick es que esas evoluciones que trajeron también se mostró un salto adelante en rendimiento, así que fenomenal para un Nico Hülkenberg, que cuando hay caos aprovecha y se lleva puntos muy importantes y bastantes. Hablando del equipo Alpine, 15º Franco Colapinto, octavo Gasly, que ya vamos a hablar de por qué digo desastroso, porque si bien Gasly aprovechó al máximo, el ritmo fue muy malo. Gasly en media carrera ya estaba 15º y una vuelta abajo y tuvo suerte con el safety car. ¿Por qué? Porque cuando todos empezaron a parar, que él había parado bastante antes, le hace un undercut a los que están por delante, él queda en la 9ª posición porque todos habían parado.
bien, incluso fue de los primeros en parar, hizo blando, blando, medio, cuando pone ese medio, estira, le hace un undercut a todo con un medio nuevo, y ahí es donde cuando todos paran después, justo sale el safety car que le permite a Gasly parar gratis. ¿Por qué? Porque cuando él venía en esa novena posición, tenía que hacer una parada, la hace bajo safety car y todos los que estaban detrás estaban una vuelta abajo. Entonces Gasly paró y salió en esa novena posición. Todos los demás tuvieron que sacarse esa vuelta, ¿no? Que después te lo permite el safety car. Y es lo que aprovechó el equipo francés, que en este caos es lo que tenés que hacer. Aprovechar todo esto para lograr un buen resultado, porque si se iba sin safety car hasta el final, creo que Gasly iba a terminar fuera de los puntos. Terminó noveno, avanzó una posición gracias a la penalización de Max Verstappen, pero demostró un mejor ritmo que lo que demostró Franco. Sufrió más Franco, que terminó, bueno, en la 15ª posición. Recordemos que largó 18º, último en pista. Superó a los dos Haas sobre el final porque había relanzado último tras el safety car. Superó a los dos Haas sobre el final, terminando 15º detrás de un Sainz, pero sufriendo mucho. Sobre todo Franco sufrió mucho con el neumático medio. Se lo vio que trató de estirar un poquito más en el neumático blando en el primer stint. Después pone el medio, pone otro blando y bajo el safety car vuelve a parar. Y en ese stint con el neumático medio en la parte media de la carrera es donde más sufrió, y me parece que terminó con muchos problemas de gestión con ese neumático. Después giró la mayoría de la carrera con el neumático blando, pero no tenía mucho más para hacer el piloto argentino, que se había complicado con el problema en clasificación por lo difícil que es adelantar además en este circuito, ¿no? Franco, que se quejó por la radio en la largada que muchos se cortaron la chicana también en la 1. Bueno, no se terminó investigando, sabemos que son más permisivos en esa primera vuelta. Sumando experiencia, terminando 15º, viene a terminar 13º. La verdad es que el problema que viene sufriendo Franco es el día sábado, es donde hay que corregir. Este fin de semana estaba para clasificar bien Franco y tuvo esa mala suerte lo que pasó con la caja de cambios, así que a pasar página de cara a un circuito ahora que es Canadá, que Franco no conoce. Hay que ver cómo está, un equipo alpín que por ahí puede sufrir más de lo que sufrió acá, en un monoplaza que viene con muchos problemas y que está batallando por no ser el último el día de hoy. Fueron superados por Kik, solo terminaron por delante de Haas, así que mucho trabajo por hacer para el equipo de Flavio Briatore, que viene sufriendo muchísimo, y que así todo Gasly tuvo un gran resultado y aprovechó esta oportunidad para terminar octavo y llevarse 4 puntos para el equipo francés, que terminan siendo muy importantes en esa batalla con el equipo Kik. Hablando del equipo Mercedes, Antonelli terminó abandonando, el piloto italiano, segundo abandono en 3 carreras para Kimi, que viene con una racha complicada, ¿no? Después de lo que pasó en Mónaco también, donde tuvo un accidente, no viene con fin de semana limpio, una lástima. Venía haciendo una carrera en lo que le permitía al Mercedes hasta que su unidad de potencia dijo basta, a falta de un par de vueltas para el final, no a falta de 10 vueltas para el final, abandona Kimi. Y otra unidad de potencia Mercedes que se rompe. Recordemos, se rompió la de Alonso en Mónaco en la carrera anterior. Ahora esta de Antonelli. Una lástima para un Antonelli que sufrió bastante con el tema de la gestión. No había mucho más para hacer. No tenían el ritmo de los Ferrari ni de los Red Bull. Venían ahí para tratar de aprovechar el caos, pero el caos lo generó justamente el abandono de Kimi Antonelli. Mientras que George Russell, como siempre, capitalizando, ¿no? Terminó cuarto en una carrera que no estaba para terminar cuarto. Relanza en la 5ª posición detrás del safety car, aprovechando eso también. El equipo Mercedes que sufrió mucho con la gestión de los neumáticos. Y pasó lo que pasó después, que termina por delante en pista de Verstappen debido a que le dan la orden que lo deje pasar. George es bastante agresivo en el relanzamiento, lo toca a Verstappen con el neumático delantero, se tocan, Verstappen corta la curva y sale por delante. Después ahí estuvo esa duda en la que Verstappen le da la posición, después lo choca, que ya vamos a hablar de eso, y se la termina dando más adelante en la vuelta a la posición Verstappen a Russell para que no lo penalicen, pero lo penalizaron igual a Max Verstappen. Russell maximizando todo, ¿no? Con ese justamente Mercedes que no estaba para terminar esa 4ª posición, bueno, se llevó un resultado a los George Russell. Metiéndonos con la escudería de Maranello, con la escudería Ferrari, Hamilton sexto, Leclerc tercero. El día de hoy fueron 2 carreras completamente distintas. Fue una carrera de Hamilton desastrosa en base a ritmo, en base a lo que se vio con Hamilton, quejándose de que el coche no funcionaba, de que es el peor coche que manejó en toda su carrera, que algo estaba mal. Y vimos que si bien largó bien Hamilton porque avanzó una posición, el que largó mejor fue su compañero de equipo. Hamilton en mitad de carrera ya estaba a 12 segundos de Leclerc en base a ritmo puro, y eso que había largado 2 posiciones por delante. Llegó la orden rápidamente en Ferrari, ya que en la vuelta 6-7 Leclerc estaba presionando a Hamilton, que estaban con los mismos neumáticos, y presionándolo diciendo de que tenía mejor ritmo. Ferrari tardó 2 o 3 vueltas
en darle esa posición. Llegó la orden en la vuelta 9 y eso le hizo perder varios segundos a Leclerc, que rápidamente en 2 o 3 vueltas ya le metió 4 segundos a Hamilton. El ritmo era bestial, la diferencia entre los dos, como sigue siendo en esta temporada. Y Hamilton muy molesto, quejándose que quería volverse a su casa, él ya ha dado por perdida esta temporada. Terminó en esa sexta posición, que incluso fue superado por un Nico Hülkenberg que está con un kick. A ese nivel está Hamilton, sobre todo Ferrari con Hamilton, porque no creo que el nivel de Hamilton sea peor que el de un kick y el de Nico Hülkenberg. Muchos problemas para el piloto británico, que terminó séptimo en pista, aprovechó la penalización de Verstappen para terminar un poquito más adelante. Esto le sirve a Ferrari ya que queda segundo en el campeonato de constructores, pero es un día muy muy complicado, sobre todo para el Lewis Hamilton, que estuvo muy lejos de su compañero de equipo y que, si bien lo superó en clasificación este fin de semana, fue también por que justamente Leclerc hizo un solo intento quali 3 y se guardó para la carrera, que él le dio resultado el día de hoy, ya que Charles Leclerc largó muy bien. El piloto monegasco desde la séptima posición rápidamente se mete, hay un hueco entre Hamilton y Antonelli, se mete ahí. Después Hamilton aprovecha la succión de los que están delante para terminar por delante de Leclerc en la curva 1, pero Leclerc ya avanzó 2 posiciones en la largada, metiéndose ahí los dos Ferrari por delante de los Mercedes. Trabajo muy bueno de un Charles Leclerc, que después tuvo un ritmo muy bueno, quejándose con razón, ¿no?, de que tenía un gran ritmo. Largó con el blando, puso medio, otro medio, iba a ir hasta el final con el neumático medio el piloto monegasco, que tenía 2 medios nuevos. El ritmo da la sensación que no estaba para pelearle al Red Bull, que por ahí Verstappen con la estrategia iba a terminar por delante, iba a terminar cuarto Leclerc, pero después aprovechó todo lo que pasó sobre el final con ese relanzamiento de ese neumático blando contra el duro de Max Verstappen, lo pasó rápidamente, pero no tenía con qué correr a los McLaren, que vimos que quedó a 10 segundos y medio en solo 5 vueltas. El ritmo de Ferrari, si bien es un ritmo que por ahí le da para pelear con el Mercedes o estar como el tercer mejor coche, este fin de semana no tenía nada que hacer y creo que maximizó el resultado Charles Leclerc, sacrificando un poquito la clasificación. El piloto monegasco que está manejando muy bien, pero que el coche no lo acompaña. Red Bull, tenemos a Yuki Tsunoda que terminó 13º, Yuki que largó desde el box con el neumático medio. Yo creo que Red Bull lo que hizo fue largarlo con el neumático medio para ver en ese primer stint cómo rendía ese neumático, para evaluar la estrategia con Max Verstappen después. Paró rápidamente, sacó el medio antes de la vuelta 10, puso blando, después puso blando, terminó haciendo Yuki Tsunoda 4 paradas el día de hoy. Paró bajo el safety car también, así que aprovechó todo ese neumático que tenía por haber quedado último en la clasificación. Largó desde el pit, como dijimos, porque rompió el parque cerrado para hacer algunos cambios en el coche. Avanzó 6 posiciones, pero muy muy complicado. Yuki, que sigue sufriendo con ese Red Bull que no le encuentra la vuelta. Veremos qué pasa de cara al futuro, pero muy muy complicado. Red Bull y Verstappen. A ver, Verstappen estaba en una estrategia muy interesante. Decidieron rápidamente ir a 3 paradas de entrada porque no tenían el ritmo. Gran largada de Max Verstappen, colocándose segundo. Después no pudo aguantar a Norris, tenía un ritmo superior. Y decidieron ir a 3 paradas con Max Verstappen, que terminó décimo por la penalización, que ya lo vamos a hablar. Largó con el blando, después puso medio, después puso blando y después puso duro. 4 paradas para un Verstappen que se quedó sin neumáticos. Y ahí fue el error, me parece, de Red Bull sobre el final, ya que para mí fue un error meter a Max cuando no tenías más neumáticos y poner el neumático duro. Fue el único que usó el neumático duro. Lo hubieran dejado afuera. Relanzaron la 61 hasta la 65. Iban a dar 4 o 5 vueltas con un neumático blando, que para Max Verstappen tampoco tenía tantas vueltas, porque llevaba 7 vueltas el neumático blando que tenía Max. Entonces me parece que ahí comete un error el equipo Red Bull. 5 o 6 vueltas tenía ese neumático y lo hubieran dejado fuera con aire limpio y ver qué es lo que podía hacer. Está bien, iba a quedar a merced de los McLaren, pero no iba a sufrir tanto como sufrió en el relanzamiento. Cuando relanzaron la vuelta 71, patina la entrada a la recta por la falta de temperatura de esos neumáticos, lo pasa Leclerc, incluso ese contacto que hay en la recta es culpa de Verstappen, que se va cerrando. A ver, la salvada también de Max en la entrada a la recta fue increíble, lo podía haber perdido ahí, ocasionó un accidente tremendo. Eso le afecta no solo con Leclerc, sino que con Russell, que se le tira, lo toca en la 1, se va, corta la curva y acá el equipo después le pide que lo deje pasar. Yo creo que comete un error el equipo, porque si bien se había notado, fue un contacto de Russell, ¿no? El que le terminó provocando eso a Verstappen. Estaban cubriéndose para que no le caiga una penalización. Y si bien Verstappen se recontra calentó con eso, eso no te da derecho a chocar como lo hizo con George Russell. ¿Qué hace Max? Max lo deja pasar en la curva, de cara a la curva 5, y vuelve a acelerar para decir, bueno, lo dejé pasar un poquito y lo volvió a acelerar y se quería tirar por ahí. Se lo llevó puesto, lo choca y está bien penalizado Verstappen, que tiene suerte que solo le hayan dado 10 segundos por eso. Le podrían haber dado más segundos.
Así que con esto cayó a la 10ª posición, perdiendo muchísimos puntos porque podría haber terminado cuarto o quinto, limitar un poco los daños, una estrategia que había sido un desastre, un caos. El safety car lo terminó jugando en contra, iba a terminar tercero Verstappen y perdió muchísimos puntos el día de hoy el neerlandés que se lleva un solo puntito. En lo que, bueno, fue un día bastante complicado demostrando que el Red Bull está lejos del McLaren como se lo vio en pase a ritmo puro. Ya vamos a analizar el ritmo de los McLaren, pero no tenía nada que hacer, intentaron cosas diferentes. El safety car no le jugó bien, el equipo no sé si tomó las mejores decisiones, que incluso lo podría haber dejado con aire limpio para aguantar sobre el final, ¿no? Veremos qué es lo que viene de cara a Canadá, pero estuvo muy caliente Verstappen cuando se bajó del coche. Lo estoy grabando esto ni bien terminó la carrera, así que puedo analizar un poquito más qué es lo que dijo el piloto neerlandés, pero una situación muy compleja y que terminó muy mal para un Verstappen que pintaba para terminar en el podio nuevamente sin mucho que hacer con los McLaren. Hablando del equipo McLaren, segundo Norris, Piastri quedó primero. La verdad es que lo de Lando Norris haciendo lo que tiende a hacer, lo de Mónaco fue un espejismo y porque era Mónaco y era imposible errar en la largada y no había más preocupación. Fue una buena vuelta lo de Mónaco, pero acá volvió a errar el día sábado cometiendo un error en clasificación. Después otra vez larga mal, lo supera rápidamente Max Verstappen y Norris da la sensación de que es el peor contendiente al título en mucho tiempo. Se la pasó toda la carrera luchando con Verstappen, cubriéndose de Verstappen, teniendo un coche muy superior Lando Norris. Otra largada mala, como dijimos, que complementa ese error en la clasificación. En la vuelta 13 recién lo pasó a Max, había quedado tercero en la largada, ya estaba muy lejos de Piastri. Después no había mucho que hacer, se van cubriendo de Verstappen. En el relanzamiento no tuvo nada que hacer con Oscar Piastri. La verdad es que en el mano a mano ni siquiera lo pone en riesgo. Un Oscar Piastri que hizo todo perfecto el día de hoy. Piastri largó bien, después se fueron cubriendo, intentaban una estrategia a dos paradas contra las tres de Red Bull. Piastri que iba gestionando adelante, en el momento que le pidieron que presione, presionó. En ningún momento estuvo en riesgo su parada. Grandes paradas del equipo McLaren que bajo el safety car hacen una doble parada y salen los dos por delante. Así que me parece que el equipo McLaren haciendo un buen trabajo. Pero tienen a favor que en ningún momento Norris va a poner en riesgo a Piastri, da la sensación. Lo sabemos todo desde que inicia la carrera. También tiene una enorme diferencia con el resto. Si vemos el relanzamiento, más de 10 segundos al tercero le sacó Piastri. Bien, 10 segundos y medio a Leclerc en solo 5 vueltas que hubo de bandera verde sobre el final. Tienen un cohete, ese McLaren es un misil. Si no hay un accidente entre ellos en algún momento es imposible que se le escape el campeonato de pilotos. Sería un caos si se le escapa el campeonato de pilotos con la gran diferencia que tienen. La nueva normativa solo los ha fortalecido, da la sensación. Así que otra victoria para Piastri, que lo tiene muy controlado Lando Norris. Extiende la diferencia en el campeonato que se había acercado Lando tras lo de Mónaco. Y se cortan los dos comparado con Verstappen después de todo lo que pasó el día de hoy para el piloto neerlandés. Hablando un poquito del campeonato, tenemos a Oscar Piastri con 186 puntos, le saca 10 a Lando Norris, que este le saca 39 a Max Verstappen. Se cortan ahí los dos pilotos de McLaren con lo que pasó con el piloto neerlandés el día de hoy. Se le acerca a George Russell, Leclerc, que queda en la quinta posición, sexto Hamilton, Antonelli en la séptima posición. Tenemos a Alexander Albon octavo, Isaac Hatcher en la novena posición superando a Esteban Ocon décimo. Mientras que en el campeonato de constructores, McLaren sacándole casi 200 puntos a Ferrari que avanza a la segunda posición. Mercedes queda en la tercera y tenemos a Red Bull que cae hasta la cuarta posición quedando bastante lejos y cortado ahí. Williams quinto. Tenemos al equipo de Car que suma puntitos y se acerca. Haas queda en la séptima posición. Kick con el gran resultado, Nico Hülkenberg empata en puntos a Aston Martin, pero por tener una mejor posición de finalización está por delante. Noveno justamente Aston Martin, que suma puntitos con Alonso. Y décimo el equipo Alpine, que a pesar de esos puntos de Gasly, queda como el peor equipo en este campeonato, sufriendo muchísimo, con muchos problemas. Y necesitarán de un milagro viendo el rendimiento, como pasó la temporada anterior en Brasil. Así que ahí analizamos lo que se dio en el Gran Premio de Barcelona. Bastante interesante, con diferentes estrategias, con varias paradas en boxe, a pesar de tener los compuestos más duros. Y eso es lo que por ahí le da un poquito de emoción en este circuito que tiene que ser bastante agresivo con los neumáticos. En una carrera que terminó con un poquito de caos, pero que adelante nada molesta a un Oscar Piastri que sigue muy tranquilo. Cierro por acá con el resumen, dejame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motores por Planet. Adiós.